Bueno, vamos arrancando entonces, si me van escuchando. Empiezo a compartir pantalla. Coméntenme cómo les fue con esta clase con Fede. Yo me sumé más o menos 9:30, así que me perdí media hora más o menos. Bueno, ahí les comparto. ¿Están viendo, verdad? Bueno, buenísimo. Vamos por iniciar entonces la clase. Primero algunos comentarios así súper generales sobre la materia y sobre la vida misma. Bueno, lo que estuvieron viendo hoy con Fede, todo bastante teórico, bastante charlado, todo bien conceptual, y ya empezaron a ver algunos de los temas importantes y centrales de la materia, como el concepto de entidad, atributo, relación, diagramado, etcétera, todo lo que estuvieron viendo hoy. Lo vamos a estar viendo varias clases más, pero es normal que por ahí entren en pánico, o no sé si pánico es demasiado, quizás pánico, pero van a empezar a notar que la mayoría de ustedes seguramente esté cursando Ingeniería en Software 1, o por ahí ya la cursó, o por ahí ya tiene alguna base de alguna otra materia. Van a empezar a ver que por ahí la forma de diagramar varía, alguna de las palabras que utilizamos también cambia un poco. Y bueno, es porque justamente lo que estamos viendo en las primeras clases es todo a modo conceptual y según la bibliografía que uno lea, es como que se aparecen algunas ciertas libertades o diferencias a la hora de diagramar determinadas cosas. Así que los conceptos seguramente ya los vieron o los van a ver próximamente en Ingeniería 1 y por ahí difieren levemente de lo que nosotros mencionamos o al revés. Pero sepan que de a poquito vamos a ver que es todo más o menos lo mismo y que más allá de que una relación sea con una línea en negrita, otra sea una línea punteada, las ideas van a ver que son exactamente las mismas, ¿sí? Así que no empiecen por ahí a preguntar o a preguntarse entre ustedes mismos, che, esto era con flechita, era con barbas, era con lo que sea, porque no importa, ¿sí? Por ahí en un PowerPoint ven que una relación se hace con una línea entera negra y en ingeniería ven que se hace con una línea punteada verde. No es que una esté mal y la otra no, las ideas son las mismas y no es que se va a evaluar eso, ¿sí? Son conceptos súper generales que no van a hacer a la diferencia, ¿ok? Después, más adelante, cuando pasemos a otro tipo de diagramados, ahí sí son mucho más universales, que ahí también los van a ver en Ingeniería 1, pero ahí sí van a ver que los diagramas que nosotros hacemos y nosotros mostramos coinciden con los de Ingeniería 1, porque esos sí son súper universales. Estos primeros diagramas que armamos nosotros, que son los conceptuales, los de las primeras clases, ahí sí hay muchísimas libertades. Bien, así que nada, es un comentario que siempre hago porque las primeras clases empiezan a preguntar, che, esto no era con N, o era con M, o era con una flecha, o era con un círculo. No importa, ¿sí? Lo importante es que entiendan los conceptos y que se entienda lo que están tratando de plasmar en el diagrama conceptual, ¿ok? Bueno, vamos a ir arrancando y para arrancar les voy a ir mencionando que ni bien termine de hablar, vamos a tener habilitada ya la primera tarea del curso. Lo ideal es que tengan el 70% de las tareas bien hechas a fin de año para los que quieren promocionar, ¿sí? Los que no les interesa promocionar, nada, entreguen ninguna o una o dos y listo. Pero si quieren promocionar, sepan que tienen que tener el 70% de las tareas entregadas en tiempo y forma. Voy a hacer una rápida muestra de las tareas que van a tener. Van a tener 2 tareas habilitadas ni bien terminemos la clase de hoy. La primera tarea es una que en cualquier momento por ahí la sacamos, porque es una tarea media teórica, ¿sí? Que la venimos dando hace varios años, que es más que nada para que ustedes lean la pregunta y traten de responderla con lo que saben, ¿sí? Con lo que saben de materias previas, con lo que saben de las materias que están haciendo ahora, de las charlas que estuvieron con Fede. Traten de responder las preguntas, son alrededor de 20 preguntas, re sencillas, pero la idea es que las respondan ustedes con lo que saben y que empiecen a pensar
alguna duda que tengan sobre algún tipo de definición, porque son todas palabritas que vamos a ir usando y que incluso ya usamos. Y si alguna de las preguntas no la saben, por ejemplo, la pregunta 6, el 95% de las personas que están seguramente no saben lo que es. No hay problema con que no la sepan. Si quieren la googlean, si no, no. Se la marcan y en un par de clases seguramente ya sepan justamente la respuesta a dicha pregunta. Pero bueno, la idea es eso, es que piensen en todas las preguntas, traten de responderlas con lo que saben y márquense las cositas que todavía no saben o que por ahí piensan que saben, pero les surgen alguna duda. Entonces respóndanlas tranqui, o sea, no hace falta que vayan a la bibliografía o googleen qué es un registro, qué es un campo, qué es un select y que entreguen 104 hojas de definiciones, ¿no? Tranqui, definiciones tranqui es más que nada para que ustedes empiecen a hacer un trabajo mental o interno sobre algunas palabritas. Y esta es la primera tarea que tienen, que van a tener tiempo hasta el 20 para hacerla, o sea, una semanita. Pero nada, súper sencillo, no creo que les cueste, porque de hecho si no saben ninguna palabra, no responden nada y no pasa nada, ¿sí? Esa es la actividad 1 que tenemos. Y después tenemos la actividad 2, que está más ligada a lo que sí vieron hoy con Fede, que se les van a dar 2 enunciados que tratan de resolver algún problema de la vida, y ustedes van a tener que identificar las entidades, los atributos y las relaciones, donde hago principal hincapié en identificar, ¿sí? No hay que hacer ningún tipo de diagramado, simplemente hay que identificar. Solo eso es lo que tenemos que hacer para la tarea del enunciado 1 y 2. ¿Ok? En esa tarea hay que hacer solo eso. Yo ahora voy a empezar a explicar las cosas que vieron con Fede y por ahí empiezo a diagramar alguna cosa, pero en este ejercicio no se pide diagramar, solamente se pide identificar, o sea, un pasito menos de lo que vamos a hacer hoy y un pasito menos de lo que vieron con Fede. O sea, este ejercicio es más sencillo de lo que parece, ¿sí? No se pide nada raro. Bueno, eso a modo introductorio. ¿Alguna consulta con lo poquito que he dicho? Bueno, buenísimo, todo ok. Vamos a cerrar los enunciados, ya no los necesito más. Fuera. Y me voy a quedar con el último slide de lo que estuvieron viendo. Todo dejé esto abierto para acordarme que todo lo que vamos a ir diciendo les va a ir apareciendo visible. De hecho, ya lo que dio Fede hoy ya está visible, ¿sí? Y algunos videitos de otros años también. Pero bueno, vamos a ir destrabando el material poco a poco. La tarea no está disponible todavía, pero a partir de que termine la clase ya va a estar disponible para que la hagan y entreguen, que no creo que les demande más de media hora las 2 tareas juntas. Así que súper sencillas. Bueno, vamos al PowerPoint que estuvieron viendo con Fede, donde me quedo con el último slide, que me parece que es un buen resumen de todo lo que estuvieron viendo, que si bien está asociado al diagramado, acá casi que aparecen todas las definiciones que vieron, algunas de forma más rigurosa y otras de forma más débil, si quieren, porque hay muchas cosas que por ahí vi que ustedes estuvieron preguntando que más adelante las vamos a entender un poquito mejor. Por ejemplo, acá esta que estuvieron viendo con Fede, lo de atributo multivaluado, que Fede les dio el ejemplo del color. Bueno, no se ve el PowerPoint, antes sí se veía. Dale, ahí me fijo. No me figura que estoy compartiendo bien, ¿eh? Bueno, vamos a chumear. Igual es el mismo de Fede y es el del último slide. Vamos otra vez. Ahí está. Sí, bueno, el compartir pantalla del Jitsi no es la mejor virtud que tiene, claramente. Bueno, ahora sí. Deberían estar viendo el mismo PowerPoint que Fede. Buenísimo. Bueno, nada, esto. Todas las palabritas que estuvieron trabajando un poco con Fede, ¿sí? Ustedes, otra vez, lo único que saben en cuanto a desarrollo es C y de forma muy acertada, alguien por el chat había dicho que una entidad, ¿a qué se parecía de lo que ya saben hacer? Siempre trabajando con TDA, como dice Fede, ¿a qué es lo que más se parece la entidad? Sí, a la estructura, ¿no? La estructura de datos que teníamos, justamente el dato abstracto, la estructura que generábamos, las típicas que yo hago siempre en las clases, ¿no? Persona, podría ser una entidad, auto, vehículo, materia y todas las que estuvimos trabajando, los que son del año pasado, vacuna,
dosis, etc. Bueno, esos eran estructuras. Bueno, ahora pasan a ser lo que van a ser las entidades, ¿sí? Que seguramente estén asociados más adelante a lo que se va a llamar una tabla en la base de datos, pero por ahora quedémonos con una entidad. Después, lo otro que tenemos son los atributos, ¿sí? Bueno, hay muchos tipos de atributos, pero por ahora quedémonos con la palabra atributo, ¿a qué hacemos alusión cuando decimos con el atributo? Hablando en C también, o sea, haciendo alusión a lo que ya sabemos. Un atributo, ¿cuál sería, por ejemplo? Exactamente. Se podría hacer la analogía con las variables que forman parte de dicha estructura. Muy bien. Y después las relaciones. Esta por ahí es un poquito más difícil, pero también la conocíamos, o sea, ya hacíamos relaciones también en C. Exactamente, las propiedades de la estructura son los atributos, pero las relaciones ahora. Exactamente, las relaciones son los que eran las estructuras anidadas, ¿sí? Si teníamos una persona que tenía una única mascota, ¿sí? Ahí hacíamos que la persona tenía una sola mascota por medio de un atributo del tipo mascota dentro de la estructura. Y cuando decíamos que una persona podía tener muchas mascotas, ahí estábamos haciendo la relación uno a muchos, o sea, la persona tenía un array, si quieren, de mascotas, o una lista de mascotas para los que hayan hecho IED, pero ya también trabajábamos un poquito con las relaciones. Y la mascota podía tener un único dueño, ¿sí? O podía tener incluso muchos dueños, o sea, la mascota también podía tener un array o una lista de personas que eran sus dueños. Entonces, más o menos eso ya lo veníamos trabajando en C. ¿Sí? Las ideas son todas muy parecidas. Bueno, atributos hay de varios tipos, como les mencionó Fede. Algunos casi que vale la pena ignorarlos por ahora porque necesitamos conocer algunos conceptos de normalización de base de datos, como por ejemplo el atributo multivaluado. Preferiría no mencionarlo mucho, porque por ahí presta confusión hasta que no vean algo. Atributo llave, por ahí sí podemos mencionarlo un poco. ¿Qué es un atributo llave? Fede se los mencionó y en algún momento también necesitábamos algún atributo llave nosotros en C. ¿Qué es un atributo llave? O sea, es una de las variables de la estructura en C, ¿no? Siempre hablando, pero que tiene una particularidad fundamental y que es única, o sea, que tiene un valor único que identifica únicamente a este elemento de dicha estructura o de dicha entidad, ¿sí? El ID dicen por ahí, bueno, el ID es correcto, pero el ID no recuerdo que lo hayan visto todavía conmigo en programación, creo que no usamos nunca ID. Prefiero no usar esa nomenclatura, pero bueno, sí, es básicamente un atributo que identifica de forma única a un determinado elemento de una entidad, una determinada instancia, ¿sí? Por ejemplo, el DNI. El DNI es bastante más natural, ¿sí? Ese podría ser un atributo clave, si quieren, porque en realidad tampoco lo es, pero no importa, es un buen ejemplo. Y bueno, después los atributos compuestos, al igual que los multievaluados, prefiero no hacer muchas aclaraciones ahora. Y el atributo calculado, por ahí sí podemos comentar un poco. ¿Cuál podría ser? Fede también les hizo ahí un comentario del atributo calculado. A ver si se les ocurre otro ejemplo. De hecho, yo en mis ejercicios de programación siempre tengo uno de cabecera. Siempre que explico un tema, uso siempre el mismo ejemplo porque me gusta bastante. Por ejemplo, cuando trabajamos con la persona, en mi caso yo siempre guardaba la altura y el peso, y el calculado era el índice de masa corporal. O sea, es un dato que no necesito guardar porque lo puedo calcular en base a otros, ¿sí? A otros que sí tienen por ahí más sentido guardar. Y el ejemplo que dio Fede es que no tiene sentido almacenar la edad porque eso va a ir cambiando todos los años. Entonces, mejor almacenar la fecha de nacimiento, que eso con un cálculo bien sencillito nos dice la edad. Entonces, eso es un atributo calculado. Bueno, pero todo tiene relación a lo que estuvimos viendo en programación y a lo que por ahí ya están viendo en objetos, si alguno ya lo hizo. Está todo bastante vinculado. Bueno, entonces, el primer objetivo que uno tiene cuando está hablando de base de datos es, se topa contra algún problema que tiene que resolver por medio de algún sistema seguramente. Entonces, el primer paso que uno tiene que dar es entender el problema, fundamental, o tratar de entenderlo lo mejor posible,
y modelarlo. El modelado es una parte del trabajo que puede parecer fácil, trivial y aburrido. De hecho, es probable que dentro de un par de clases se aburran de lo que hacemos, o digan, siempre lo mismo esto. Pero verdaderamente el modelado conceptual del problema es casi que lo más importante, ¿sí? Si uno hace un mal modelado del problema que tiene que resolver, seguramente la solución sea muy difícil de llevar a cabo, o no se pueda llevar a cabo, o el proyecto quede totalmente trunco. Eso también se lo mencionó Fede. Sí, derivado, calculado es lo mismo, son sinónimos. Entonces lo que vamos a ver en estas primeras clases es cómo modelar un problema cualquiera, ¿sí? Y otra vez, el modelado que vamos a ver ahora, que es el modelado general, el modelado conceptual, no está ligado a la solución, como bien les dijo Fede, porque alguien había preguntado, creo que Arturo preguntó, bueno, este modelado sirve para las bases de datos relacionales. No, la verdad es que no, es un modelado general, es un modelado que sirve para entender el problema y poder pensar ya en una solución, pero no está ligado ni a MySQL, ni a SQL Server, ni a bases de datos relacionales o no relacionales, ni a nada por el estilo, o sea, no está ligado a priori, ¿sí? Es simplemente conceptual. Después más adelante vamos a ver un modelado que es propio de justamente las bases de datos relacionales, pero este es general, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer un primer diagramado identificando. Cuando uno se topa con un problema, lo primero que tiene que hacer es identificar las entidades, siempre lo primero, o sea, cuáles son los actores que van a formar parte del problema, ya sean tangibles o intangibles. ¿No? Tangibles son las personas, los autos, etc. Intangibles serían las materias de las personas. ¿No? La materia no existe en sí, pero es una entidad conceptual súper importante. Entonces, lo primero es identificar las entidades. Después, identificar los atributos que van a tener las entidades y después ver cómo se relacionan. Es como ese el orden clave que uno tiene que conseguir ante cualquier problema. Entonces vamos a hacer algún problemita. Reitero que ustedes en las tareas van a tener dos problemas, van a tener que hacer lo mismo que vamos a hacer ahora en la pizarra que voy a desplegar. Pero no lo voy a hacer con ninguno de estos dos, porque si no les facilita un poco la tarea. Vamos a hacerlo con algún otro problema cualquiera, que de hecho va a ser un problema inventado, ¿sí? Lo vamos inventando en el momento, o sea, nos vamos a tomar la libertad de que el problema no existe y lo vamos inventando en el momento. Supongamos que, para seguir la línea de lo que dijo Fede, que vamos a tratar de modelar el problema de la universidad, ¿no? de la inscripción de estudiantes a materia, de los profesores asignados, de las aulas asignadas, de los horarios, etc. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer un modelo que resuelva o que trate de explicar dicho problema, ¿no? Que es un problema que mal todos entendemos, así que por ahí no nos cuesta. Entonces, a ver, empecemos con lo primero que hay que hacer, que es identificar las entidades. ¿Sí? ¿Cuáles son las entidades que aparecen? ¿Cuál es la más importante, la menos? En cualquier orden me las van diciendo. Sí, vamos en el orden que van saliendo. A ver, estudiante, materias, clases, alumnos. Bueno, alumnos y estudiantes lo mismo. Persona, por ahora no me gusta. Bueno, por ahora, bueno, vamos con estudiante. Cuesta andar lento. Esperen que le bajo la resolución un toque. Ahí está, a ver ahora. Mucho mejor. Tenemos estudiante, podría ser una entidad. Otra entidad, a ver. Gestión de cupos, bueno, esa ya es como re puntual de algún problema que estás pensando vos, pero no me parece una entidad general eso, para nada. Primero hay que empezar desde lo más amplio y luego ir a lo más particular. Profesor, parece bastante más intuitiva. ¿A qué me refiero cuando le respondo eso a Arturo? ¿No? Que uno siempre tiene que tratar de ir de lo más general, ¿no? Y después va viendo qué tanta profundidad tiene que darle al diagramado, ¿no? Porque yo ahora no puedo poner, qué sé yo, silla. Qué sé yo, no sé si quiero hacer un sistema que gestione las sillas, qué silla le corresponde a cada estudiante. Me parece que ya es demasiado, ¿no? Entonces, vamos primero por lo más macro y después vemos qué tan profundo queremos llegar, ¿sí?
Administración de carrera, mucho no, por ahora tampoco me gusta. Universidad podría ser, ahora la discutimos. Vamos con universidad. Vamos con materia. Y la otra que dijeron, aula. Bueno, creo que con esto estamos como para ir pensando un poco. Después vemos si necesitamos algo más. Entonces, uno se topa con el problema y lo primero que tiene que hacer es identificar esto, las entidades, que serían estas que están acá. Bueno, segundo paso, carrera. Carrera, vamos con carrera, me gustó también carrera. Esta es la última, prometo, carrera. Bueno, primer paso, identidades, ya estarían. Segundo paso, atributos. O sea, ver qué datos nos interesan guardar de cada una de estas entidades. ¿Sí? ¿Qué datos son relevantes para cada una de estas? Bueno, vamos con el estudiante. Tampoco nos zarpemos guardando todo, ¿no? Como para entender los conceptos va bien. Nombre. Por lo general el nombre y apellido se guarda. Permítanme guardar el nombre nada más, pero la idea está. ¿Qué otro dato del estudiante es fundamental? El DNI seguramente, ¿sí? O el quit si quieren, como para identificarlo fácil. Algún dato de contacto, lo voy a poner porque después voy a hacer alguna aclaración. Por ejemplo, el email, entre comillas, porque después vamos a mejorar un poco esto. Y por ahí Arturo me dice el legajo. ¿Y cómo lo ven a eso? El legajo me gusta, pero el legajo ya estás pensando mucho en el sistema en cuestión, ¿no? Porque cuando vos vas a la universidad, ¿no? Y te anotás, no te preguntan tu legajo. Tu legajo es algo que te asigna después el sistema, una vez que por ahí ya te anotaste. O sea, es algo bastante interno de la solución. ¿Sí? Entonces, ponerlo ahora de antemano parecería por lo menos confuso. No quiere decir que no vaya, de hecho seguramente lo tengamos que poner, pero no me parece que en esta primera instancia uno tenga que hacer eso, pero por ahí después hacemos algún comentario. ¿Sí? Bueno, después el profesor. ¿Qué necesitamos saber del profesor? Sí, casi que lo mismo. También sobre eso después vamos a comentar un par de cosas cuando veamos un poco más de normalización. Los que ya hicieron objetos saben que también hay una solución interesante para esto. Vamos a guardar exactamente lo mismo y algún atributo distinto como para diferenciarlos. La materia que da, eso por ahora lo ignoramos, pero viene bastante bien. ¿Qué otra cosa del profesor? No sé, por ejemplo, el título, ¿no? O el grado que avala que pueda dar clase, ¿no? Si es profesor, seguramente tenga algún título o algo. Así que voy a guardar solo eso. Podría guardar muchas otras cosas, pero por ahora con eso estamos, ¿sí? Lo que dice Sebastián es correcto. Cuando uno nota que hay dos entidades que prácticamente tienen los mismos datos, ¿sí? Porque son de un mismo tipo en cuestión, porque son seres humanos, ¿sí? Quiere decir que seguramente necesitemos una entidad que sea más global, más amplia, que se llame persona, ¿sí? Y en la persona vas a guardar el nombre, DNI, email, etcétera, ¿sí? Pero por ahora no quiero hacer algo tan bien armado, o sea, quiero ir construyendo los problemas de a poco, ¿sí? Eso es por ahí para los que ya se dieron cuenta rápido, pero no es fácil darse cuenta de esas cosas al principio, así que yo prefiero en estas primeras clases irlo armando de la forma más intuitiva posible y después de a poquito vamos a ir marcando las cosas que hay que mejorar y las vamos a ir mejorando, ¿sí? Pero bueno, eso también lo vamos a ir viendo a medida que Fede explique normalización, pero bueno, eso que han dicho efectivamente es una de las cosas que vamos a ir incorporando poco a poco. Después universidad. Bueno, la universidad también tendría un nombre, lamentablemente, pero a ver, algún sinónimo de nombre, así no pongo nombre otra vez. Bueno, dirección sí, pero me gustaría algo que diga cómo se llama la universidad. Vamos con la dirección, que eso también me sirve para hablar de otras cosas más adelante. Por ejemplo, el teléfono. Y ciudad, bueno, ciudad sería un atributo, o sea, de la dirección, es lo que llamábamos un atributo multivaluado.
un atributo compuesto, perdón, que está formado por la ciudad, por la provincia, por la calle, por el número, por el piso. Podría estar formado por todo eso, ¿sí? Pero bueno, ahora lo englobo en dirección. Después lo mejoramos también a medida que estemos más cancheros. Y bueno, universidad, lamentablemente no me vino ningún sinónimo, así que le voy a poner un nombre también a la universidad. ¿Sí? Si es pública o privada, a esta instancia tampoco nos interesaría, pero no, lo dejamos ahí en el tintero. Vamos con la materia. A ver, materias. Lamentablemente todas las materias tienen un nombre también, pero prometo no poner nombre. ¿Sí? Materia. ¿Qué cosas guardamos de la materia? El profesor, dicen por ahí. Ahí me están hablando de las relaciones, ¿sí? Porque el profesor es una entidad. Entonces, me están diciendo que la materia va a tener una relación con el profesor. Yo por ahora quiero simplemente los atributos de materia. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos con C. Cuando hacíamos la estructura, primero definíamos las variables. Hacíamos todo el TDA con dicha estructura, ¿sí? El constructor, el destructor, los get, los set, el mostrar, el ordenar, etc. Y después que teníamos dos TDA funcionando, dos estructuras bajo el paradigma de TDA funcionando, veíamos qué relación tenían y las uníamos por medio de una RAID o de una relación única, ¿sí? Pero lo hacíamos al final, o sea, primero trabajábamos con los atributos dentro de la estructura. O sea, por ahora no quiero mezclar materia con profesor, simplemente materia. Si es anual o cuatrimestral, está bien, ese me gusta, o sea, el tipo de materia, esa sería buena, pero me gustaría algo más general también, para no complicar con esas cosas. Por ejemplo, el código, vieron que todas tienen un código, ¿sí? 8600 era programación, 8606 creo que es IBD. El código vamos a guardar. Podríamos guardar, ¿qué más? El turno. No me gusta tanto el turno, porque nos va a generar un par de problemas si lo ponemos ahora. Pero vamos a dejarlo. Vamos con el turno. Vamos con el turno, porque vieron que una misma materia puede tener varios turnos e incluso darse en distintos horarios en el mismo turno. Es un problema eso, pero no importa, lo modelamos. Modalidad, me gustó, vamos con modalidad. Modalidad me gustó. Promocionable, esa puede andar también. Puede andar promocionable. Puede ser, sí, me gusta. Y a ver qué más. Bueno, y lamentablemente le voy a poner un nombre también. Nombre. ¿Sí? La verdad es que hay atributos que suelen aparecer mucho en muchas tablas. Y como bien adelantó alguien por ahí, el ID. El ID es una que aparece en todos lados. Bueno, el nombre es otra de ellas. Es bastante típico que aparezca el nombre. ¿Sí? Bueno, el aula. El aula. ¿Qué cosa les parece que podemos guardar? Esta es bastante más sencilla. Efectivamente, el edificio. Y el número, ¿no? Mínimamente el número. Tenemos que conocer el número y el edificio para saber dónde está el aula. Después hay otros interesantes, como el que dice ahí Luciano y Sebastián, que es la capacidad, que por ahora a nuestro diagramado macro no nos interesa, pero lo voy a poner porque me parece muy importante. ¿Sí? Vamos con la capacidad. Seguramente hoy no lo usemos, pero no importa. Es importante. El tipo, ¿sí? El tipo de aula también, laboratorio o aula estándar. Hoy tampoco lo voy a usar, así que no lo pongo, pero está bueno. Tipo de aula también, porque eso también nos va a servir para entender algunas otras cositas. Y por último, la carrera. Vamos con la carrera. ¿Qué cosas guardamos de la carrera? No, sigo transmitiendo, a menos que me digan lo contrario. Ah, genial. La carrera, ¿qué guardamos? Bueno, el nombre de la carrera o el título de la carrera, si quieren. Vamos a ponerle el título de la carrera. Duración. Sí, puede andar la duración también. Vamos con la duración. Bueno, sin tilde, por favor. Ahí me salió por reflejo la duración.
Departamento no me gusta. Vamos con el nombre. Nombre o título de la carrera. Y nada más, vamos con esto, ¿sí? Solo con esto. ¿Ok? Bueno, listo. Ya mal que mal identificamos, hicimos un primer análisis, medio pobre, pero hicimos un primer análisis de las entidades y de los atributos. ¿Sí? Medio pobre, pero como para empezar estamos bien. Bueno, ahora ¿por dónde seguimos? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Tenemos 5 o 6 entidades, mejor dicho, que es lo otro que nos falta analizar. Las relaciones, es ver cómo se relacionan justamente dichas entidades. Si es que se relacionan, porque hay algunas no se relacionan, podría ser. Pero vamos a tratar de ver eso. Voy a cambiar el fondo. Bueno, a ver, ¿cómo se piensan las relaciones? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece que tenemos que hacer con las relaciones? ¿Cómo pensarlas? Se piensan de la misma forma que veníamos pensando también en programación en C, ¿sí? Y es una forma bastante general, ¿sí? De pensar. A ver, ¿por dónde empezamos? Lamentablemente no las veo, pero medio que las recordamos, ¿no? Las voy a escribir acá así nomás, así no me olvido de ninguna, ¿sí? Profesor era una, estudiante, así no voy subiendo y bajando cada rato, estudiante, teníamos aula, teníamos materia, ¿qué más? Carrera, y me falta una, y universidad. Bueno, universidad me queda medio que no la vamos a usar, son estas 6, ¿sí? Ahora vemos cómo relacionarlas. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Podemos empezar por cualquiera, obviamente. Se suele empezar por la más macro, ¿sí? Y de a poquito uno lo va abriendo. Entonces, universidad sería como la más macro, pero empezamos por la que quieran, ¿sí? A ver, el primero que me diga por cuál empezamos por cualquiera. Listo, estudiante. De ahí estudiante, empezamos por estudiante. Entonces, ¿cómo se diagrama? Ahora vamos a pasar a hacer el diagrama conceptual de nuestra primera solución, ¿sí? Vamos a empezar por el estudiante. Estudiante es una entidad. Entonces escribimos estudiante. ¿Y cómo era el diagramado de estudiante? Bueno, era con un rectángulo, ¿sí? Creo que acá lo decía. Rectángulo, ¿sí? Listo. Acá estamos diciendo con nuestro diagramado que entidad estudiante, ¿sí? Después podríamos poner los atributos de estudiante, que no me los acuerdo, pero cómo era para poner los atributos, o sea, no me acuerdo cuáles pusimos, pero los atributos se ponen así, ¿sí? Como con un globito que sale de la entidad. Por ahora no lo voy a hacer porque ahora quiero hacer hincapié en las relaciones, pero así es como se haría, ¿ok? Yo lo hago después al final. Pero así es como se haría para ir agregando todos los atributos de cada entidad. Lo hacemos al toque, lo hacemos después. Pero vamos con las relaciones ahora. ¿Con qué otra entidad, o sea, si quieren piénsenlo también en C, tenemos la estructura estudiante, ¿con qué otra estructura debería estar relacionada? Y acá aparecen un montón de cosas, ¿sí? Podría estar relacionadas con varias, ¿sí? Porque un estudiante podría estar cursando una materia, pueden estar haciendo portugués 2 y no tiene nada que ver con la carrera, ¿sí? Podrían no tener que ver. Lo están haciendo porque se anotaron y porque sí, porque son materias libres. Entonces acá uno ve cómo no es tan sencillo pensar el problema. Uno tiene que ver qué tipo de problema quiere resolver y con cuánta profundidad lo va a resolver, ¿sí? De hecho, la universidad se topó con un problema hace varios años, que es, por ejemplo, el guaraní, de hecho, no nosotros, pasó en muchas universidades, ¿no? Que ustedes vieron que para entrar al guaraní tienen que poner DNI seguido de su DNI, ¿no? Creo que es así, el usuario es así, DNI seguido de su DNI. Ese es como su identificador único. Bueno, el problema es que si ustedes ingresan solo con su DNI y mañana son profesores y estudiantes a la vez, o son profesores y ya no son más estudiantes, trabajar solo eso con el DNI era un problema. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, hoy Arturo, que es estudiante, entra con este DNI, ¿sí? DNI,
Pero si mañana es docente, si entraba solo con esto era un problema, porque era muy difícil cambiar los permisos, ese manejo era complicado, entonces los docentes entran así, o sea, tienen el mismo DNI que antes, porque el DNI no cambia, pero ingresan con DOC y el DNI, ¿sí? Entonces hicieron una solución bastante cavernícola, pero lo arreglaron, pero eso fue porque no se había pensado en esa particularidad, ¿no? Que un estudiante podía pasar a ser docente y tener otros roles, o incluso ser docente y estudiante en simultáneo. Entonces, ese es un problema que no fue bien resuelto, pero bueno, mal que mal se lo arregló. Pero eso es porque no se pensaron bien todas las posibles relaciones que podría llegar a haber. Entonces, uno tiene que tomarse su tiempo y ver todas las posibles variantes que podría llegar a haber. Entonces, vamos con el estudiante. El estudiante, ¿con qué lo quieren unir? ¿Sí? ¿Con qué les parece que hay que unirlo? Con profesor no lo veo tangible que sea con profesor. Vamos con materia. Voy a unirlo con materia. Y ahora pensamos si lo podemos unir con no o no con carrera. Bien, entonces acá tenemos la materia que va a tener obviamente sus atributos. Y ahora vamos a pensar en el tipo de relación que tiene. O sea, si uno quiere relacionar dos entidades, lo ideal sería hacer una línea. Listo, están relacionadas. Terminó. El problema es el siguiente. Es que podría existir más de una relación entre el estudiante y la materia. ¿Sí? Podría ser que, no sé si este es el ejemplo más feliz para explicarlo, pero la materia tiene un montón de estudiantes, pero por ahí la materia tiene un delegado, qué sé yo, estoy pensando en la escuela, ¿no? Que cada materia tiene un favorito, no sé, otra cosa, estoy inventando, ¿no? Entonces por ahí hay dos relaciones entre materia y estudiante, ¿sí? Están los estudiantes propiamente dicho, pero hay uno o dos en particular que tienen otro rol también, entonces hay dos relaciones. Entonces, unir las entidades con una flecha nada más podría llegar a ser un problema, ¿sí? Siempre el ejemplo que doy con esto es cuando es el mismo, que es el que me parece que más ilustra. Tenemos un jugador de cualquier deporte, no sé, de fútbol o de lo que quieran, y un equipo. Y siempre es el ejemplo que se me viene a la mente cuando digo esto. Si yo quisiera relacionar las dos entidades y las quiero relacionar con una liñita, estaría bien. ¿Por qué? Porque el equipo tiene varios jugadores y el jugador es de un equipo. Hasta ahí va todo joya. Ahora el problema es que el equipo tiene un capitán y el capitán también es un jugador. Y esa es otra relación que hay entre equipo y jugador. Entonces, si yo las marco con una línea continua, no sé cuál es cuál. No se entiende el diagrama. No sé por qué hay dos, de hecho. Entonces, para evitar eso, para evitar esas relaciones que no se entienden o que no sabes qué representan, es que aparece el concepto de hacer un rombo en las relaciones, o sea, no solamente hacer una línea, sino que en el medio de la línea un rombo. El rombo es el que aclara qué estás tratando de plasmar con esa relación, ¿sí? Y dentro del rombo, por lo general, se pone un verbo en infinitivo que define un poquito cuál es la relación, ¿no? Por ejemplo, entre estudiante y materia, ¿cuál sería la acción, ¿no? De esta relación? Sería cursar, ¿sí? No me va a entrar porque soy pésimo escribiendo, pero sería cursar. Entonces, si hay otra relación entre materia y estudiante, supongamos que la materia tiene un estudiante favorito, ¿sí? Porque sí, no sé, estoy inventando, obviamente. Se llamaría, qué sé yo, querer, amar, cuidar, adorar, no sé, ¿sí? Pero ahí sí quedaría claro cuál es una relación y cuál es otra. Son dos distintas, gracias al rombo que se identifica eso, ¿sí? Si no, no sería claro. Entonces el rombo es más que nada por eso, para ilustrar mejor qué tipo de relación es. Después, ¿qué otra cosa importante era en la relación? Por lo general el texto se pone dentro del rombo, otra vez. Si lo pones afuera y se entiende que está en el rombo, no pasa nada. De hecho, yo podría ponerlo acá. Por lo general se pone adentro, ¿sí? Pero bueno, nada, no hace la diferencia. Bueno, ¿qué otra cosa era importante en las relaciones? ¿Qué otra cosa tengo que marcar? También hay que marcarlo de una forma muy general en los diagramas conceptuales. Efectivamente, la cardinalidad, que eso básicamente es como cuántos elementos podría llegar a haber de una entidad o de otra. Entonces, sería algo así. La obligatoriedad también, ahora la discutimos un ratito, pero vamos con la cardinalidad primero.
A ver, en una materia puede haber muchos estudiantes, ¿sí? Sería lo más lógico. Lo que no quiere decir que haya uno, por ahí hay uno, ¿no? Por ahí en una materia de quinto año hay un solo estudiante. Puede pasar. Pero podría llegar a haber muchos. Entonces vos tenés que modelar que seguramente sean muchos. Después si es uno, vaya y pase. Si son dos, no importa. Pero vos tenés que decir que son muchos, ¿sí? Bueno, en este PowerPoint, el muchos se lo marca así, se lo marca con la línea continua, sin hacer nada. Entonces la materia tiene muchos estudiantes, ¿sí? Y el estudiante, ¿cuántas materias cursa? Muchas materias, ¿sí? Entonces también lo dejo con la línea continua. Si por algún motivo el estudiante solamente pudiera cursar una sola materia, tendría que ser así el diagramado, con una flecha. La flecha denota el uno solo. O sea, sería el estudiante cursa una sola materia. No es lo que queremos ahora, simplemente lo digo para aclararlo. Por ahora nos interesa que el estudiante pueda cursar muchas materias y que cada materia pueda tener muchos estudiantes. Entonces el diagrama por ahora queda de esta forma, con la línea simple. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es lo que en la filmina aparece como N a M, muchos a muchos. Hay muchos estudiantes y muchas materias, y cada materia tiene muchos estudiantes, y cada estudiante puede cursar muchas materias. Exactamente, lo que dijo Rodrigo es un buen resumen. Bueno, ahí ya tenemos una relación entre estudiante y materia. Ya tenemos dos que más o menos hicimos. ¿A cuál seguimos? Vamos a, siempre eligen ustedes, ahora voy a elegir yo, voy a carrera. Carrera es la otra entidad. Bien, carrera, a ver, ¿con cuál se relaciona? Con la materia, efectivamente. A ver, la carrera, si vos querés hacer la carrera, vas a tener que hacer muchas materias. O sea, acá va a haber una relación entre carrera y materia. A ver, cada carrera tiene muchas materias. ¿Sí? Para terminar la carrera de sistemas, creo que tienen 44 materias. ¿Sí? Y cada materia puede existir en varias carreras, lamentablemente, pero permítanme hacer esta simplificación de decir que cada materia pertenece a una sola carrera. ¿Sí? Vamos a hacer con esta simplificación para que quede más lindo el diagrama. ¿Sí? No, matemática no es el ejemplo, porque matemática 1 de sistemas no es igual que matemática 1 de alimentos, ni igual que matemática 1 de ferroviarias. Son muy parecidas, pero no son iguales, y tienen otro código, y no sirve aprobar una, tenés que aprobar la otra, ¿sí? Pero el problema son justamente lo que dice Maxi, los seminarios y los niveles de inglés. Esas son para muchas carreras, y ese me rompe un poco el diagrama, ¿no? Por culpa de esas, tengo que hacer que este también sea de muchas. Pero permítanme hacer esa simplificación en el diagrama porque estamos aprendiendo simplemente, ¿sí? Para que quede un poquito más nutrido de conceptos el diagrama. Entonces acá lo que estamos diciendo es que cada materia pertenece a una sola carrera. Lo estamos diciendo porque es una simplificación que hacemos del modelado, ¿sí? Lamentablemente, en el mundo imperfecto en el que vivimos, tenemos los seminarios, ¿sí? Y bueno, y eso me rompe el diagrama. Pero vamos a un mundo ideal donde los seminarios no existan, sería así el diagramado. ¿Estamos? Bueno, después otra vez un verbo que una dichas entidades. Bueno, ¿cuál podría ser? Sí, pertenecer. Uno más corto que me entre en el rombo, pero bueno, pertenecer podría ser. Formar. Sí, si es en infinitivo mejor, pero no pasa nada. La materia forma, o sea, forman a la carrera. ¿Sí? Voy a poner formar. Tampoco me entra en el rombo, pero no importa. Estar podría ser, está bien. Bueno, listo, ahí tenemos otra relación. Bueno, como les dije, no me gusta para nada que la nomenclatura que usamos en el PowerPoint nos indica que la línea continua es el muchos. Prefiero marcar el muchos de otra forma para que se entienda mejor, ¿sí? Entonces, yo al muchos lo voy a marcar así, que es como lo van a marcar ustedes en otra instancia, ¿sí? Pero lo voy a empezar a marcar así porque sí, porque me parece más pedagógico, ¿sí? Como al patitas de gallo, efectivamente.
voy a empezar a marcar el muchos así. ¿Sí? Que no es lo que dice el PDF, pero me parece más ilustrativo, más ahora que estamos aprendiendo. Entonces, voy a marcar el muchos con las patitas y el 1 lo voy a marcar con la flechita. Porque me parece importante hacer la distinción más clara ahora. ¿Sí? Reitero, no es lo que dice el PowerPoint, pero no importa. Es lo que me parece mejor a mí para que entiendan el concepto. Bueno, ya tenemos 3 unidas. ¿Por cuál seguimos? Antes de seguir, también creo que Arturo había preguntado la diferencia entre las relaciones totales o obligatorias y las entidades débiles o algo así, que eran las que eran con doble línea y con doble rombo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esas? Porque acá hay una de esas, justamente. Si no existe la carrera de sistemas, no va a existir orientación a objetos 2, porque la materia pertenece sí o sí a esa carrera, ¿sí? Son materias que nacen porque nació la carrera, si no pueden existir de forma independiente. Es el ejemplo que les dio Fede de que no pueden pagar un préstamo que no existe, ¿sí? El pago aparece cuando apareció el préstamo. Si no apareció el préstamo, no tendría por qué estar el pago, ¿no? O es como ir a pagar la luz y no está la factura. ¿Y qué, cómo la vas a pagar? ¿No? A eso se refiere con obligatoria. Son instancias que aparecen luego de que apareció una previamente. Claro, base de datos es para sistemas, efectivamente, es eso. Si no existe la carrera de sistemas, no puedo hablar de la existencia de las materias de sistemas, ¿sí? Como ir a, bueno, al final no es el mejor ejemplo porque puedes ir a darlo libre, ¿sí? Por más que no hayas aprobado la cursada. Pero bueno, me pareció un buen ejemplo para explicar eso, cuando son obligatorias, ¿sí? Bueno, sí, si no existe la materia no podrías ir al final, también esa es otra buena, ¿sí? Bueno, nada, eso a modo de aclaración para esa pregunta que me acuerdo que habían hecho. Después lo profundizamos un poquito más, pero este es un buen ejemplo. Bueno, seguimos. A ver, ¿qué otra entidad necesito marcar y con cuál relacionarla? Profesor. Vamos con profesor. Bueno, ahí dice profesor, me comí la E, pero ahí dice profesor. Bueno, ¿con cuál unimos a profesor? Con materia. Está bien, vamos con materia. Voy a poner dar, como que da la materia, ¿sí? Dicta, dictar, etcétera, lo que quieran. Bueno, a ver, cardinalidad. La materia tiene muchos profesores y el profesor puede dar muchas materias, ¿sí? Pero permítanme decir lo siguiente, que la materia tiene un solo titular, o sea, por más que la den 10 docentes, titular tiene uno solo, ¿sí? Y bueno, cada profesor ahí sí puede dar muchas materias. ¿Sí? Otra vez, hago esa simplificación eh, para que no me quede todo muchos a muchos, ¿sí? Que se entienda un poquito la diferencia. Estoy diciendo que cada materia tiene un titular. A eso me refiero con profesor. Como que el resto de los profesores ni los voy a guardar. Solo guardo al titular. Para nutrir un poco el diagrama. Bueno, ya tenemos 4. Vamos con cuál más. Universidad. ¿Sí? Universidad. ¿Que con cuál lo uno? Medio que lo puse ahí porque es un poco claro. ¿Sí? Con la carrera, ¿no? La carrera pertenece a una determinada universidad. Fácil. A ver, la carrera está en una sola universidad. Y acá me van a decir, no, hay carreras que se cursan en 2 universidades. Bueno, sí, es cierto, pero nada, vamos con la simplificación de que estamos hablando de sistemas de la UNLA, se cursan en la UNLA, ¿sí? Y la universidad tiene muchas carreras. Y acá vamos a poner tener, o tiene, como quieran, ¿sí? Genial. Y me falta una sola, que ¿cuál es? Aula. Bueno, aula está bastante clara en cuál iría. Acá, vamos con aula.
aula, la materia es la que se da en una determinada aula. Acá diría cursar, ¿sí? No lo voy a escribir, pero ahí diría cursar, ¿sí? Cursar o dictar en tal aula, ¿sí? Bueno, ahí tenemos todas las entidades con sus respectivas relaciones. Me faltan los atributos, pero no lo voy a hacer para no arruinar la pizarra. Y está bastante bien. Pero ¿cuál es el problema que tiene esto acá? Tiene varios problemas, pero ¿cuál es el más importante? Que muchos lo estuvieron mencionando y yo los estuve ignorando cuando lo iban diciendo ahí por ahí en el chat. Que efectivamente que hay un montón de relaciones que yo las ignoré, pero que existen también. O sea, no es todo tan ideal que cada entidad se relaciona con otra y listo, y somos todos felices. No, la verdad es que hay muchas otras relaciones que aparecen. Por ejemplo, ¿cuál más? Hay más relaciones, ¿sí? Estas son como las más claras, pero qué sé yo. No voy a marcar todas, pero no quiero agregar entidades. Con estas mismas entidades, más relaciones. ¿Sí? Que el profesor trabaja para la universidad, ¿sí? Porque no tiene por qué trabajar para una sola carrera, ¿sí? Y de hecho el profesor podría tener asignada alguna otra actividad que no sea dar materias, ¿sí? Como dirigir un trabajo, algún proyecto. Entonces, el profesor trabaja para la universidad. Entonces acá aparece otra relación que por ahí no era tan clara, pero que por ahí tiene que estar, ¿sí? Según el problema que uno quiere resolver, ¿sí? Acá voy a poner trabajar. Bueno, ahí dice trabajar, ¿sí? El profesor puede trabajar en más de una universidad, y la universidad obviamente tiene muchos profesores. Bueno, y así pueden surgir muchas otras más, ¿sí? A ver, alguna más que se les ocurra que podemos marcar. Me habían dicho una que estaba buena y no me acuerdo cuál era, pero a ver si me acuerdo. Creo que me habían dicho la del profesor con la carrera, pero bueno, ella está un poquito ya embebida en universidad, ¿sí? Estudiante con profesor no me viene una relación clara, no quiere decir que no haya, pero no sé si sería tan clara. Eh, podría haber, ¿sí? Que un profesor dirija a un estudiante para su trabajo final o algo así, pero me parece ya algo muy particular. Aula con estudiante tampoco, no la veo, no quiere decir que no exista, sino que no la veo clara, ¿no? ¿Por qué tendría que haber una relación entre el estudiante y el aula? Esa no la veo, ¿sí? O sea, el estudiante va al aula que le corresponde según la materia que esté cursando, pero no es que hay una relación entre el aula y el estudiante, ¿sí? A menos que el aula se llame Nico Pérez, que sea en homenaje a mí, puede ser, pero es un caso muy particular. Estudiante con carrera, esa sí me gusta y me gusta mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el estudiante podría ser portugués, ¿sí? Y eso en este diagrama se podría, obviamente, pero si abrimos tanto el panorama para el estudiante, por ahí no quedaría claro de qué cosa está estudiando dicha persona, ¿sí? No sabe si está haciendo la licenciatura en idiomas, o si está haciendo sistemas, o si se equivocó y está yendo al aula de portugués porque no sabe entrar al campo, no sabe leer qué aula le tocó. Entonces, esta sí me parece importante, aclarar el estudiante qué cosa está estudiando, o sea, a dónde está inscripto y a qué carrera está inscripto. Ese es un detalle importante, ¿no? Porque tener esta relación ya te hace saber si la materia que está cursando es porque es de la carrera o porque la está haciendo de hobby, ¿sí? Entonces, anotado. Bueno, ahí dice anotado, ¿sí? Entonces, el estudiante puede estar anotado a más de una carrera, y sí, total, y cada carrera obviamente va a tener muchos estudiantes. Bueno, y así podremos seguir un rato más largo, según qué tan difícil sea el problema que estamos diagramando y qué tan bien queremos que quede nuestra solución, ¿sí? Qué tan amplia queremos que sea, qué tantas cosas tenga o no tenga en cuenta, ¿sí? Por ahí no querés que tenga en cuenta todas estas cosas, o por ahí sí, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo que se llama hacer un diagrama conceptual de nuestro problema. A esto le faltarían los atributos, ¿sí? Que no los voy a poner otra vez, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que uno hace cuando se topa con un problema. Trata de hacer esto, ¿sí?
Lo hace una vez, lo mira con todo el equipo y empiezan a modificar algunas cosas, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer la próxima clase. Voy a partir sobre esto mismo y vamos a charlar qué cosas hay que mejorar, porque hay muchas cosas acá que mejorar, pero eso lo quiero explicar cuando empiecen a ver formas de normalización de datos con Fede. Pero este es el primer paso siempre. Entidades, sus posibles atributos y las relaciones entre las entidades. Pero por ahí se empieza el problema. Una vez que uno terminó de hacer este proceso, que puede ser largo y puede llevar mucho tiempo, recién ahí podés pasar al siguiente nivel, ¿sí? Vamos a escribirlo. Este diagramado es el diagrama conceptual, diagrama general o diagrama conceptual, bien genérico del problema. Y el próximo nivel, que va a ser dentro de 3 o 4 clases, es pasar a lo que se llama el DER. ¿Por qué lo adelanto? Porque por ahí lo ven antes en ingeniería en software, entonces quiero que vean hacia dónde vamos, ¿sí? Este es el diagrama de entidad-relación. Que se hace una vez que ya tienen bien pensado el conceptual y una vez que decidieron que lo van a trabajar por medio de justamente de base de datos relacionales, ¿sí? Pero lo primero que hay que hacer es esto, es siempre el diagrama conceptual. Hacerlo y pensarlo bien, pensar bien las relaciones, las cardinalidades y los atributos. La clase que viene vamos a partir de esto mismo, pero vamos a meterle más onda a los atributos, ¿sí? Acá hay un montón de cosas que vamos a tener que mejorar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, rápidamente voy a marcar las que vamos a mejorar, porque son varias que vamos a mejorar, ¿sí? Lo primero que dije, el nombre y el DNI, ¿no? Esto está tanto en el estudiante como en el profesor, y el apellido, si lo pusiera, también estaría en los dos. Entonces, esto lo vamos a mejorar, ¿sí? ¿Qué otra cosa vamos a mejorar? Esto, email y teléfono. ¿Sí? Yo podría tener más de un email y más de un teléfono, y el estudiante tiene un email, el profesor tiene un email, la universidad tiene un email, la carrera seguramente tenga un email y tenga un teléfono. Entonces, eso también lo vamos a mejorar. ¿Alguna otra cosa, a ver, que se les ocurra que crean por intuición que hay que mejorar? O sea, no tienen por qué saber por qué, pero hay cosas que por ahí mejoramos. Una se las mencionó Fede también. Hay otra cosa que no se la suele guardar como un atributo, que es la dirección. La dirección no se guarda como un atributo. Por lo general, cuando uno hace un buen diagramado, vos no guardás Buenos Aires, Lanús, Eva Perón, 1338, sexto B. No guardás eso, porque después no puedes hacer nada con eso, ¿sí? Entonces es mejor guardar en otra entidad, de otra forma, la localidad, código postal, un poquito más modularizado. Así que eso también lo vamos a cambiar. También, bueno, también vamos a cambiar la modalidad, virtual, presencial, promocionable o no promocionable, eso también lo vamos a mejorar. Creo que por ahí vamos a empezar. Seguramente alguna cosita más, pero todas estas cosas, cuando la próxima clase vean normalización con Fede, vamos a ver que vamos a tener que cambiarlas. Entonces, reitero, para la semana que viene tienen que hacer la tarea esta teórica, que es nivel preescolar. Esta otra tarea, que ya es un poquito más interesante, que es parecido a lo que hicimos recién con la universidad, pero lo tienen que hacer en base a estos dos enunciados. ¿Sí? Que acá vemos que surge otra vez el concepto del domicilio, del nombre, del DNI. Se van a topar con los mismos problemas que nos estamos topando ahora. Y otro más, bueno, también parecido, pero que está asociado a una farmacia. O sea, dado dos problemas, tienen que hacer lo mismo que hicimos recién. Y cuando digo lo mismo que hicimos recién, me refiero a identificar las entidades y sus atributos. En ningún momento se pide que hagan el modelado. O sea, ustedes en esta tarea tienen que quedar en esto. O sea, también, pan comido, sencillo. Tienen que hacer solo esto. Si alguno tiene tiempo libre y no tiene nada que hacer y quiere hacer ya un primer modelado, puede. Pero la tarea pide solamente identificar las entidades y los atributos. Solo eso se pide, ¿sí? Cualquier otra cosa que hagan sería extra, ¿ok? Así que bueno, ese fue una especie de resumen de lo que vieron con Fede y cómo vamos a empezar a trabajarlo.
Entonces, esa sería la tarea que van a tener habilitada ni bien terminemos con la clase, o sea, en instantes. ¿Existe algún validador de este tipo de diagramas similar a como sucede en DTS, definición de documentos? Me refiero a nivel sintáctico, no semántico. Sería. No, de este tipo de diagramas que yo conozca no existe ninguno. Hay un montón de pseudolenguajes que generan este tipo de diagramas y una vez que tenés ese diagrama lo podés pasar también a ese pseudolenguaje y ahí podés hacer algunas validaciones, pero eso no es para nada universal, es simplemente un aplicativo son. Así que no, para este tipo de diagramas no. Para los diagramas de DER, ahí sí, por ahí sí, ya podemos validar mejor. Pero para estos no, estos son como re genéricos. Así que no hay nada de eso. Genéricos y abiertos. ¿Sí? O sea, así como yo me tomé esta libertad de poner 3 patitas, van a encontrar que según la bibliografía que lean, van a toparse con otras libertades. ¿Sí? Bien, entonces entendió lo que tendrían que hacer. Reitero, las primeras clases les van a parecer preescolar, ¿sí? Porque esto es un mamarracho y lo vamos a hacer durante 3 o 4 clases y puede que en algún momento se aburran, pero es un trabajo esencial que hay que hacer. ¿Sí? Yo cuando cursaba esta materia me acuerdo que me aburría mucho y me iba, pero es un trabajo importantísimo, ¿sí? Que si no pueden modelar bien esto y no pueden discriminar los problemas que vamos a ver la clase que viene, o sea, lo que vamos a hacer la clase que viene es fundamental también, que es identificar este problema, estos problemas que surgen en los atributos, y eso requiere muchísimo análisis. Y si uno no le dedica mucho tiempo a este análisis previo, el proyecto se va a caer a pique, porque va a ser aguas por todos lados, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las 2 tareas que tienen, y vamos a seguir sobre esto. Cuando vayamos a hacer modelos un poquito más grandes, o sea, yo las clases por lo general las voy a hacer en la pizarra bien desprolija, después están ustedes para hacer las cosas bien. El software que vamos a utilizar para modelar se llama DIA, como día de la semana. ¿Sí? Ahí se los comparto, si lo quieren ir instalando. Este es el software que vamos a utilizar, DIA. Lo arrastré de pantalla y se colgó, pero bueno, este es el que vamos a utilizar. Pueden utilizar cualquiera. Si encuentran una web que hace esto mismo, úsenla. Si son prolijos con la pizarra, háganlo con la pizarra. Si quieren hacerlo en papel y enviar una foto, envíen una foto. Pero bueno, este es el que van a ver que están todos los apuntes que tenemos. Así que si quieren lo usan. Si no, usan cualquier otro. ¿Sí? Esta parte práctica de la clase queda grabada, profe. No, como les dijo Fede, no grabamos ninguna de las clases. Porque hay grabaciones de hace 10 años. O sea, esto lo explicamos todos los años. O sea, hay subidas grabaciones de otras clases. En algunas estoy yo, en otros está otro profe, en otros está Fede. Pero no solemos grabar la clase. Pero hay un montón de grabaciones que las vamos a ir habilitando que hablan del mismo tema. ¿Sí? Así que bueno, no tengo mucho más que decir, a menos que quieran preguntar algo. Alguna clase por ahí grabo, alguna clase que digo, que pienso que voy a decir algo súper fundamental. Bueno, este es el que vamos a usar casi siempre en la materia, pero pueden usar cualquiera, otra vez, reitero. ¿Sí? Lo mostré por mostrar. Bueno, ¿alguna duda, consulta, sugerencia, comentario? Los ejercicios están subidos, lo que no están es visibles. Los voy a poner visibles ni bien terminemos la clase. Así que como mucho en 15 minutos los tienen visibles. Y tienen hasta el 20. ¿Sí? Una semana, por lo general les vamos a dejar una semana o 2 semanas si son muy difíciles, pero los primeros la verdad que son muy fáciles, así que en una semanita. Para esta primera parte casi que te diría que ninguno, pero ya tienen visibles los 2 libros. ¿Sí? El de Platini es el más clásico. O Platini, no sé cómo se pronuncia. Que justamente los próximos PowerPoints sacan mucho de esa parte. Bueno, ya saben la respuesta si tomo asistencia. Mi respuesta a esa pregunta siempre es antes muerto. Nunca voy a tomar asistencia. Ya son grandes, ya saben qué hacer.
Bueno, ¿alguna consulta más? No, en las clases, como les dije a varios ya por ahí por privado que preguntaron, las clases en su 98.7% van a ser virtuales, ¿sí? De vez en cuando vamos a tener encuentros presenciales, pero les vamos a avisar con tiempo, ¿sí? Y vamos a tener que, seguramente sea después del primer parcial, porque ahora son una banda y los tengo que dividir en 4 mínimo para que entren. Y así todos, si los divido en 4, si los divido por algún criterio malo, por ahí me vienen todos juntos igual. Entonces, seguramente después del primer parcial, ahí sí, por ahí vemos de hacer encuentro en el laboratorio. Además, no tiene mucho sentido hacer un encuentro en el laboratorio para hacer esto, ¿no? Con una hoja y un lápiz alcanza, no necesitamos por ahí una computadora. Pero más adelante, cuando ya empecemos con el base de datos, con consultas y a trabajar con los datos propiamente dichos, ahí sí por ahí. Pero para eso necesitamos que queden menos y trabajar con cosas que tengan más sentido, ¿sí? Más sentido a nivel de usar un laboratorio. En fin, no mucho más. No sé si tienen algo más que decir. Vamos a utilizar MySQL, ¿sí? Base de datos, introducción a base de datos y en base de datos 1. Y seguramente en objetos 2 también sigan utilizando la misma base de datos. Ok, si no hay más nada que decir, vamos cerrando y ya en un ratito les habilito la tarea.